tardes a todos. Qué lindo poder estar con todos ustedes. Se está uniendo en este momento una querida amiga. Pero ya estoy con 3 amigos, de verdad amigos, porque a veces se dice, a veces es más o menos. El ciclo Ficciones para la Vida, que estamos haciendo en la Fundación Santander, me honra al convocarme para una curaduría que tiene que ver con este tema, en el que vamos a presentar algunas obras de teatro. El tema que nos une, Ficciones para la Vida, pretende comprender, o por lo menos hablar, para decodificar un poquito el tema, qué significa o dilucidar esta relación entre la vida y la ficción, entre quién soy y quién pretendo ser cuando actúo, entre cómo soy con mi naturaleza en la calle diariamente y la fantasía de que soy otra persona que no lo soy en realidad cuando estoy arriba del escenario. Los alumnos de teatro, los maestros de teatro, hablamos todo el día de esto. Hablamos todo el día de este tema. No es un tema que nos parece ajeno. A veces vivimos la misma realidad como una ficción y a veces la ficción le falta ese golpe expresivo que hace, como se suele decir ahora, que supere la realidad. Ustedes habrán escuchado que muchas veces dicen, la realidad está superando a la ficción. La realidad nunca va a poder superar a la ficción si la ficción realmente articuló una narración poética interesante y sublimadora. Quiero partir presentando a mis 3 grandes amigos. Empiezo con el autor que inspira este tema incluso de Ficciones para la Vida, el señor Osvaldo Bazán, que escribió Un día Nico se fue. Tomás Fonsi, que está trabajando conmigo en la Fiesta de los Chicos y que ha hecho un montón de proyectos, que es un actor que es muy famoso y que ha hecho también Un día Nico se fue. Y Fer Dente, que es mi socio, tenemos la Escuela IAM, tenemos además nuestro proyecto en la Fiesta de los Chicos y con quien también compartimos de una manera profunda el tema del que estoy hablando. En cualquier momento se va a reunir María Eugenia Fernández. Ella también será parte de este diálogo. Si algo fue claro de lo que traté de introducir, porque parte del chiste es que Bazán me dice que nunca se entiende nada de lo que digo. Entonces, parte del chiste también es que Bazán estaba presente en los ensayos sobre esa obra que él escribió, que ya per se era ficción, la obra de texto era una ficción. Pero cuando yo escribí el teatro y la ficcioné, vamos a ponerlo doblemente, él un día me hizo un chiste y me dijo, ¿esto es legal? La pregunta tenía que ver con la libertad con que uno podía imaginar el despegarse de la realidad absoluta. Otra manera de llamar esto es el salto, lo llamo yo así, de lo social a lo poético. Como de la vida cotidiana entramos en un espacio distinto. Es un tema que nos interesa sobremanera a los artistas y a los productores y a todos. Osvaldo, creo que está más que claro de lo que estamos hablando. Adelante, en tu caso, lo que quieras decir. Sí, en principio, ninguna creación me parece que es que viene de la nada. Digo, toda creación, hasta la ciencia ficción, viene de la realidad. Cuando la primera persona que imaginó un centauro, para poder imaginarlo, primero había visto un hombre y había visto un caballo. Digo, no inventó el caballo ya estaba. Lo puso, le cortó la mitad, lo puso en función de otra cosa, pero ya estaba. Creo que la ficción está siempre en la realidad. Incluso lo más descabellado de la ciencia ficción siempre está en la realidad. No tenemos la capacidad de inventar cosas que no están inventadas. La verdad, eso. Después, cómo pones en funcionamiento todas esas otras cosas, es otra historia. Pero los materiales ya vienen dados. Y como de costumbre diciendo con vos, yo creo que en la realidad hay mucha poesía, muchísima poesía. El tema es que por ahí mucha gente, no toda la gente está capacitada para verla, pero la poesía también está ahí, La poesía es poder sacarla. Cuando yo escribí Un día Nico se fue, basado en experiencias propias, lo que me resultaba interesante era que esas experiencias propias no eran solo mías. No estaba contando la vida de alguien excepcional. Digo, no era la vida de Gardel que había triunfado en Estados Unidos. No.
había inventado no, era un tipo al que habían dejado. Eso le pasa a millones de personas en el mundo todo el tiempo. Y eso me parece que era lo interesante. Hacer de eso una realidad, contado como una crónica que pudiera ser cantada y bailada, es lo que lo convertía en algo que podía ser más fácilmente comunicable. Pero también se podía haber comunicado cuando me siento con un amigo y le cuento lo que me pasó. Es simplemente, digamos, ese ropaje dado por la visión poética, si querés, de una cosa que tenía ganas de comunicar. Yo vengo del mundo de la comunicación, entonces mi principal interés es que quede claro, que se entienda lo que quiero decir. Después, bueno, para eso tengo que tener algo para decir y tengo que también armarme de las herramientas para poder contarlo. Haber conocido a Ale, haber conocido a todo el grupo de la obra, me sirvió para tener más herramientas para contar cosas. Pero siempre es un acto de comunicación. Me es mucho más difícil, porque vengo del mundo de la comunicación, que es observar la realidad y contarla, pasada por mi tamiz. Es más fácil eso como cronista que inventar de la nada una historia. Pero la realidad todo el tiempo te está dando historias para contar. Ahora, quiero disentir con vos, porque te la debo, y recordar que vos un día me dijiste, porque creo que también fue muy lindo ese día que me dijiste, que ver la obra con la historia, para los que no sepan, Un día Nico se fue, no es exactamente la historia de Osvaldo, pero tiene muchos datos que Osvaldo fue muy exigente en que sean fieles porque eran una verdad que él reconocía, o un estilo. Vos me dijiste un día, ¿sabes, Ricky, que lo que estás contando, a ver, decime si estoy mintiendo, vuelve a la realidad para decodificar y dilucidar algunas cosas que pueden ser, como que te cambió, esto es lo que yo entendí, a lo mejor me equivoco, la percepción de esa realidad previa a la narración? ¿Estoy inventando lo que estoy diciendo o el recuerdo es real? Es probable que lo estés inventando, pero está bien. Porque algo de eso efectivamente pasó. Yo escribí la historia, en principio, pasa que también tiene una historia particular. Yo no escribí la historia pensando en teatro, yo no escribí la historia ni siquiera pensando en un libro. Escribí la historia para incidir en esa historia que estaba escribiendo. Digamos que eso no ocurrió, pero sí me sirvió haber escrito el libro para entender un poco, y después, en la repetición constante de verlo varias noches en el teatro, en ver las reacciones que Tomás le pudo poner a su personaje, pude entender muchas de esas reacciones después de verla muchas veces. Soy un poco de proceso lento, pero después de haber visto tantas veces a Tomás decir cosas que en realidad yo pensaba que el verdadero Nico había dicho, claro, por eso estaba diciendo eso. Sí, por supuesto que la ficción finalmente te ayuda a entender, y esto con toda la ficción, las ficciones te ayudan a entender muchos procesos, digamos, que en un momento fueron tan rápidos y fugaces que en ese momento no tuviste tiempo de ver. La ficción es una relectura que te abre otro camino, sí. Está muy bien, Tomás, vamos a ver, podemos hablar de esta obra o de cualquier obra. En esta obra estaba la homosexualidad como un tema que yo creo que para muchos actores ya no es un tema, por eso no creo que haya que hablar la homosexualidad del rol, digo, pero ficción y verdad, más allá de esta obra, o si querés hablar de esta obra, ¿para dónde te resuena la pregunta? Y es una gran pregunta. Esta dicotomía no, pero los distintos estilos o formas de abordar un personaje o de interpretar o pararte en un escenario. En mi experiencia personal, a lo que recurro es a lo que es innegable, que estoy parado ahí, Tomás está parado ahí. Y el que está haciendo, sintiendo, diciendo, y eso, el que acciona y al que le pasan cosas, es a Tomás, fundamentalmente. Y como actor también me pasa, por más que yo por más que esté por ahí creando un personaje que se dista mucho de mis experiencias o de mi punto de vista, qué sé yo, mi objetivo fundamental es experimentar, que Tomás experimente ahí en escena
algo que sea transmitible. Básicamente un poco eso. Yo siento que tuve una buena función cuando a mí me pasaron cosas, cuando yo sentí cosas. La primera vez que yo dije quiero ser actor fue en la primera muestra de teatro en la escuela de Serrano, cuando sentí activamente arriba de un escenario, mostrando una escena que habíamos preparado durante el año, sentí en escena una emoción real que partía de una ficción, de una situación ficticia, de una propuesta inventada. Y ahí dije, esto es realmente especial. Acá hay algo mágico, acá está sucediendo algo especial. Y si encima esa experiencia que estoy viviendo en el escenario puedo transmitirla al que está sentado ahí mirando, tengo entre manos algo muy especial, muy particular, al que muy poca gente tiene. Me sentí privilegiado, a eso voy. Pero lo que me maravilló fue la emoción que sintió Tomás. Qué raro hablar en tercera persona. Pero fue eso. Después entendí que cargar la mochila y los modos, y cuanto más información y más te metas en el contexto del personaje que estás interpretando, pero la clave está ahí. Ahora, Tommy, tengo una pregunta, porque lo que estás hablando claramente es de los sentidos, la sensibilidad, la percepción, porque cuando vos decís estar parado ahí, es decir, estar conectado ahí, para que la gente entienda. Estar parado es estar conectado en ese espacio y lugar con todo lo que está pasando, más allá de todo lo que uno pueda decir, soy parecido a este rol, no lo soy. Ahora, eso implica un grado de sensorialidad, los sentidos y sensibilidad que los actores entrenan. Para que la gente sepa, los actores entrenan sus sentidos. Hay ejercicios para esto. Vos sentís, es una pregunta, ¿cómo entrenaste, si es que entrenaste con los maestros este aspecto? Y la otra pregunta es si tu sentido de percepción o de conexión en el escenario es superior, es distinto, es mejor, ¿en qué cambia respecto a ir a otro lugar que pueda ser cotidiano? Según dijo Osvaldo, en todas partes podemos estar conectados con todo o en un buen estado de poética. ¿A vos te pasa eso? A mí lo que pasa es que en cuanto a ejercicios y preparación, así como te digo que es claramente Tomás el que está ahí parado, mi ejercicio o mi trabajo es anular también a Tomás, bajarle todas las barreras, todos los prejuicios, toda su mirada de la cosa, de lo que sea que esté sucediendo. Me parece que pasan un poco las dos cosas. Tiene que estoy ahí presente sí o sí, pero a la vez siendo lo menos yo posible, no sé cómo explicarlo, pero tiene que ver con eso. Ahí sí ya tiene que ver con la tarea puntual de esa obra, de ese espectáculo, de ese personaje, de esa escena. Yo creo que la técnica o los ejercicios o el abordaje, yo me lo planteo desde ese lugar, de bajarle toda opinión, toda defensa, todo prejuicio. Ese Tomás que es fundamental, que esté ahí sintiendo y viviendo, no tiene que opinar, no tiene que ser partícipe de la toma de decisiones. Esas vienen de otro lado. Es un poco ese fino juego, esa línea tan fina que cuando sentís que la estás atravesando, surfeando esa ola, ahí es donde viene esa sensación tan particular que hablo de la que me siento tan privilegiado de poder experimentar. Y en otras partes, y ahí termino y me voy a Fer después, ¿te pasa esto mismo? No me refiero a la ficción, esta sensación de plenitud, del estar, del presente. No, en la vida no, en la vida todo lo contrario. En la vida soy un nudo contrahecho que se defiende, que se suelta, que se arrepiente de soltarse, que ve como, viste, que ahí está Tomás al 100% intentando ver con quién está interactuando y qué tiene que hacer y cómo, y equivocándose y autocriticándose todo al mismo tiempo. Hablo de la vida normal, social. Sí, la cotidianeidad. La cotidianidad ante un otro cualquiera. Sí, es lo opuesto al escenario. Buenísimo. Fer,
¿Te hago una pregunta o avanzás sobre esto y después te pregunto? No, pregúntame vos. Bueno, vos tuviste una vida que muchos la conocen y todo, que tuvo momentos muy potentes, de diferente índole. Sos una persona que desde muy chico vive cosas intensas. ¿Cuál es tu relación de intensidad y en qué cambia el escenario? Porque sos una persona intensa, cosa que para mí es una virtud. Yo soy el rey de los intensos y ni lo quiero mirar a Osvaldo, porque la opinión que debe tener de mi intensidad no la quiero ni saber. Pero, Fer, la intensidad de la vida que te ha dado desafíos en la vida social, cotidiana, superaciones. Dos preguntas. ¿Qué le pasa? Porque creo haber entendido que a Tomás en el escenario se le alivia un poco lo que lo hace rumiar en la vida cotidiana. Esto fue lo que entendí. En tu caso, ¿cómo es ese pasaje? ¿Cómo es la intensidad? ¿Se aliviana? ¿No? ¿Los hechos personales se articulan, se usan? ¿Cómo es? Primero, yo no me autopercibo como alguien intenso, sí soy consciente de que a todos, bueno, al menos es mi mirada sobre varios hechos que me pasaron fueron de mucha intensidad, pero me impactan con mucha intensidad. Y en el escenario lo que siento, creo que un poco lo que decía Tommy recién, es un cierto alivio por momentos, como en una buena época, y descubrí también que es un espacio muy enérgico. Me refiero a que el escenario me espejea mucho, me devuelve mucho de cómo estoy, pero no en ese día o en ese momento, sino en qué momento estoy yo de mi proceso. Al trabajar desde chico, puedo identificar hoy mirando para atrás por qué en tal momento sentía lo que sentía arriba de un escenario, por qué en otro sentí otra cosa, y también sí la inquietud muy intensa, eso sí, de solucionarlo. Digo, como dejar un lugar, mantenerlo siempre con lo sagrado que es para mí. Entonces, bueno, ir a estudiar un lugar, ir a estudiar a otro lugar, dejar de estudiar, volver a estudiar de otra manera, estudiar lo otro, como ir viendo dónde yo podía, más allá de, porque cuando me di cuenta que todo el tiempo iba a estar en un proceso evolutivo, con suerte hacia un lugar mejor siempre, en cuanto a lo personal, me di cuenta que eso siempre se iba a ver afectado a la hora de subirme al escenario. Entonces me ocupa desde muy chico y me sigue ocupando ver cuál es la tarea o el deber que tengo que hacer para que ese espacio siga siendo lo más oasis posible o lo más parecido al limbo, que básicamente sea un espacio donde yo pueda construir lo que hay que construir o lo que quiero construir o lo que fuera, y que esté lo más limpio y sanitizado, trayendo vocabulario de esta época, al momento que puedo estar yo, sabiendo que igualmente eso siempre se impregna, pero sacarlo que sea de la cabeza. Yo tengo una pregunta, porque lo que vos llamas limbo y sanitizado, yo lo asocio mucho con la libertad. Es decir, sí, poder entrar a ese espacio en libertad y claro. ¿Y qué trabajos? Si vos dijiste qué trabajos hay que hacer, ¿qué trabajos hay que hacer para vos? ¿Qué trabajos hiciste? ¿Son trabajos personales? ¿Es estudio? En mi caso creo que esto es 100% personal y cada uno, digo, no hay una fórmula. A mí siempre me sirvió formarme, o sea, adquirir herramientas prácticas y concretas, entender como si fuera un manual qué es lo que tenía que hacer, en qué tenía que poner mi atención. A mí siempre me ayudó eso, cada vez que estaba entrenando descubría que algo de esa última clase se me ordenaba me pasó mucho de tener la suerte de poder formarme y estar trabajando al mismo tiempo, entonces no había un delay entre esa práctica y la prueba y ponerlo en acción. Entonces eso a mí siempre me alivió y me sigue aliviando. Y la última pregunta, para que la gente pueda tener una relación concreta. Si hoy te preguntara qué deberías estudiar hoy para mañana sentirte con más libertad,
hoy. Fernando dice, bueno, depende de la obra, pues a lo mejor me decís depende de qué obra es, depende de qué idioma es. ¿De qué depende? No, en esta instancia, de este momento en el que estoy, es más entrenamiento. O sea, es como construir no sé, si tenemos que volver con Kinky Boots, necesito 2 meses para entrenar, preparar mi cuerpo, mi instrumento y todo para alivianar cosas. Es tiempo de entrenamiento, como una dieta o como un trabajo musculatorio, no sé. Está clarísimo. Muy bien, muy bien. Estuvieron los 3 muy bien. Y hay una dama ahí, lejos en este momento, y tuvo la gentileza de conectarse desde la ciudad en la que está. Así que muchas gracias por conectarte desde tan lejos. Mariu, Sí. ¿Se entiende la pregunta? Y si no, vuelvo. Y si no, ¿qué reflexiones te merece este tema? Entiendo, creo que los chicos relataron muy bien lo que pasa con respecto a la ficción y con respecto a la realidad, cuando Osvaldo hablaba de la poética que hay en la realidad todo el tiempo y que todo eso también nos suma a la hora de... Pero si yo pudiese hacer una conclusión chiquita desde mi experiencia, se asemeja con estar parada en ese momento, en el escenario, y dejándome impregnar por lo que tengo que vivir en ese momento. Creo que cada obra y que cada rol te lleva por lugares distintos, y si estás interpretando en un musical que es tan abarcativo de tantas cosas y que es difícil, lo primero que tenés que hacer es como ponerte al servicio, y que todo lo que vos entrenaste, como recién decía Fer, porque uno se entrena para estar a disposición del material que tenés que contar, y a veces en una obra no vas a bailar, simplemente vas a actuar y vas a cantar, pero a veces en la obra te exige que bailes un montón, entonces tenés que entrenarte. Es como ser atleta de tus emociones, del cuerpo, de las cuerdas, estar afilado con tu instrumento, pero sobre todo, creo yo, estar presente y dejar que te atraviese. No sé, a mí hoy actualmente en Chorus Line me pasa eso. Hay un montón de cosas que me atraviesan y que es un mensaje que está tan presente cuando se escribió hace un montón como hoy, que nos pasa a todos nosotros. Es el deseo, es el hambre, es las ganas de estar ahí, y cómo cada uno queda desnudo con su humanidad contando por qué estoy acá y qué es lo que quiero hacer y todo lo que atravesé y todo lo que haría por seguir estando acá. Vos fíjate que es muy interesante lo que decís, porque en última instancia lo que están diciendo todos es que los recursos, el entrenamiento y el estudio son herramientas para poder estar presente. Es decir, totalmente, que en ese momento no estés obsesionado por no dar la nota o por que puedas preocuparte por estar. Para terminar, le voy a pedir a cada uno que diga lo que tenga ganas, si quiere agregar algo, lo voy a nombrar, no van a hacer preguntas, tenemos pocos minutos más, pero si le parece cerrar con algo que tendría que ver con esta pregunta. La gente que no actúa, yo sé que Osvaldo de esta pregunta va a decir, es todo igual, ustedes los artistas se sienten raros. No, yo no me refiero a que somos raros, pero ¿qué otras experiencias tienen en la vida que los lleven a conocer este tránsito o que les hagan sentir que esto puede suceder? Y si no las tienen, simplemente que cierren con lo que tengan ganas de cerrar. Osvaldo. No creo que haya nadie que no actúe, digamos. Algunos los hacen profesionalmente, pero actúa todo el mundo. Digo, sin actuar no se puede vivir. Sería insoportable una persona sin actuar. Una persona que no actúe sería abrumadora. Así que creo que, así como digo, mucha gente juega al fútbol sin ser profesional, mucha gente actúa sin ser profesional. Digo, no a todos le pagan por jugar al fútbol, no a todos le pagan por actuar. Y ahí, digo, es que la diferencia es que cuando la gente actúa también es su propia autora, ¿no? Inventa sus líneas. Pero digo, no, en general no repite otras líneas, pero sabe cómo interpretarse. Uno es uno y la interpretación de uno que uno hace. Me parece que eso le pasa a todo el mundo todo el tiempo.
es muy atractivo lo que decís, porque a mí no quiero ponerme en rollo, porque Osvaldo lo dijo muy claro y yo a lo mejor lo digo más complicado, pero es la base filosófica de mi pensamiento, ¿no? Que el darse cuenta, lo que es tan famoso darse cuenta, es entender que hay una transición entre quién soy o cómo me percibo y cómo me expreso ante el mundo, y que eso es ineludible a la máscara que tenemos, que es la cara, o el gesto, o el cuerpo, y que todos tenemos conciencia. Algunos a ese ser interno lo llaman rumiar, doble pensamiento, pero siempre en la puesta en acción estamos actuando. Tomás. Sí, bueno, yo creo que es un tema, este es el tema, ¿no? Un poco lo que nos atraviesa como a todos, como individuos y sociedad. A mí, tratando de poner un coto porque es inabarcable, a mí lo que me maravilla es el misterio de la interpretación de cualquier género o de cualquier rama del arte, digamos, hablando de cualquier tipo de espectáculo en un escenario. Me ha pasado eso, de ver, hablemos de música, guitarristas que no se le ven los dedos de lo rápido que tocan, pero que no me muevan una pestaña, y después ver a un tipo que toca 2 notas por año y que me baja los pantalones. Hay algo y lo decía Mario al final, hay algo de estar ahí presente, atravesado, y ser auténtico y ser real, y no ver los hilos de una puesta en escena, te repito, de cualquier índole. A mí ese evento, y a veces pasa también en la vida, que te encontrás con alguien que está interpretando, obviamente sin querer en lo social, y te toca una fibra que no esperabas y te sorprende, y también pasa en la vida. Pero mi objetivo, mi desafío que yo me planteo es ese, como la autenticidad, de ser real, y que es la única forma de transmitir algo, de generar algo en un potencial espectador. Un poco eso. Ay, no, yo me quedé... Hablaron muy bien estos dos chicos. Hay gente que es muy culta. No, Oculta. Muy oculta, esto también. No, me quedé pensando que creo que todo lo podemos nombrar como querramos, digo, como me estaba acordando como la frase de Romeo y Julieta de la Rosa y Romeo, digo así. Que es... Creo que mucha gente puede estar escuchando y decir, no, pero yo no actúo, y no registrar lo que eso significa, o muchos actores también. Digo, cada uno también se va poniendo sus propias palabras. Quizá Tomás y yo y Mariú hacemos lo mismo para subirnos al escenario, pero cada uno lo articuló con palabras distintas y de maneras distintas. Pero quizá estamos haciendo lo mismo. Entonces digo, como hay algo de eso de la necesidad de nombrar las cosas, de identificarlas, de los procesos, que a la vez es tan interesante y a la vez tan absurdo en el sentido a lo que me vengo refiriendo, que creo que nosotros lo que tratamos de replicar es actuar como si algo fuera verdadero y como bajo las situaciones imaginarias, y después la vida en realidad es eso, salvo que, bueno, no se baja el telón a las 2 horas. Mariú, ¿con qué cerramos? Bueno, para cerrar, estoy de acuerdo con todos y no me quiero ir por las ramas, pero para sintetizar creo que es como venían contando. Nosotros tenemos un montón de herramientas, o tratamos de adquirir un montón de herramientas entre entrenamiento y formación, para que cuando llega el momento poder subirte al escenario y ser lo más real posible. Y para eso creo que lo único que te queda es dejarte atravesar. Si vos te permitís dejarte atravesar y que el que está abajo pueda vivir la misma sensación, es como lo logramos y me voy contenta a casa ese día. Bueno, yo les quiero agradecer mucho al maestro Bazán, a Tomás Fonsi, a Ferdente, a María Eugenia Fernández, agradecer a la
Fundación Santander, que nos haya permitido tener este encuentro para charlar un poquito, compartir con todos ustedes y que divulguen la tarea artística, en este caso teatral y en este caso por esta vía. Y lo que buscamos, siguiendo la palabra de Fer, que a veces nombrarlo es complicado, es que los que vienen a vernos, las que vienen, los espectadores y espectadoras, al vernos a nosotros adquirir libertad en el pasaje de la, vamos a poner la realidad o de lo cotidiano hacia la ficción y formarnos para tener esa libertad, que según lo que dijo Tomás también, nos da mucho alivio, inspirar para que la gente, por más dramática o alegre que sea la situación, también sienta alivio. Porque lo más lindo que te puede pasar en el teatro, aunque llores, no es irte cargado diciendo me dejó mal, es sentir el alivio de haber llorado un dolor o reído una alegría que no esperabas. Y por eso creo que es tan esencial la tarea de los artistas. Agradezco a la Fundación, agradezco a todos ustedes y ahora sí vamos a ver las obras de teatro. Un abrazo a todas y a todos. Adiós. Chao, chao. Chau.